Un policía local amargado trató a una mujer negra como una criminal solo por su color de piel y el coche que conducía. Creyó que estaba poniendo a una mujer orgullosa en su lugar al destrozarle el faro delantero. Lo que no se dio cuenta fue que en ese momento destrozó su propia carrera y su vida. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Toma algo. Siéntate porque estás a punto de presenciar lo que sucede cuando un tirano de poca monta se cruza con una verdadera reina. El sol de Virginia, al caer la tarde, caía a plomo sobre Willow Creek Estates, impregnando el aire húmedo con el aroma a céspedes, meticulosamente cuidados, y asfalto caliente. Para el oficial Richard Rick Thorne, este olor era el del fracaso. Cada seto perfectamente podado, cada reluciente aldaba de latón, era testimonio de una vida que no pudo tener. Alguna vez lució el águila, el globo terráqueo y el ancla del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, destinado a la gloria. Pero una serie de problemas disciplinarios, un temperamento siempre latente, le valieron una baja poco honorable. Ahora, en lugar de un rifle, llevaba una pistola reglamentaria y un profundo resentimiento que lo carcomía como un cáncer. Patrullar estas calles tranquilas y opulentas era un infierno. Era el guardián de quienes despreciaba, protegiendo un mundo que lo había rechazado. Su único consuelo era un pequeño rincón a la sombra en Elm Street, escondido entre dos magnolios desmesurados. Ofrecía una vista perfecta del callejón sin salida, un lugar para estacionar su patrulla, tomar un café tibio y sentirse, por unos instantes, como un rey vigilando sus dominios. Era su lugar, una regla tácita que todos los residentes, todos los repartidores, parecían entender hasta hoy. Al doblar la esquina, sus nudillos se pusieron blancos al tocar el volante. Un elegante Audi A8 plateado estaba estacionado allí. No era ostentoso, pero irradiaba una potencia discreta y costosa que parecía un insulto personal. Era un coche que pertenecía allí, conducido por el tipo de persona que Thornlott, alguien que había alcanzado sin esfuerzo el éxito que se le había escapado. Se detuvo detrás. Las luces azules y rojas de su patrulla permanecían apagadas. Iba a encargarse de esto personalmente. Entonces la vio. Una mujer negra salió del asiento del conductor. Era alta, elegante. Vestía unos pantalones de lino sencillos pero bien ajustados y una blusa de seda. Llevaba el pelo recogido en un moño serio y ordenado, y su rostro era una máscara de serena compostura. Para Thorne, era la encarnación física de todo lo malo del mundo. Una mujer, una persona de color, conducía un coche que valía más que su salario anual. En su barrio, en su lugar, una rabia ardiente y familiar comenzó a crecer en su pecho. Sintió que la vieja amargura, la sensación de ser ignorado e irrespetado, se consolidó en un único y agudo odio. Abrió la puerta de golpe, y el pesado metal crujió en protesta. Caminó hacia ella, sacando pecho conscientemente y apoyando la mano en la culata de la pistola. Era un gesto de intimidación ensayado, que solía surtir efecto con los adolescentes arrogantes o las amas de casa nerviosas con las que a veces tenía que lidiar. «Señora», empezó, con un gruñido que confundió con autoridad. «No puede aparcar aquí». La mujer que estaba mirando su teléfono levantó la vista. Sus ojos, de un marrón profundo e inteligente, se encontraron con los suyos sin el menor atisbo de miedo. Simplemente lo registraron, lo analizaron de una forma profundamente inquietante. «Oficial», dijo, con voz tranquila y serena, con una precisión que denotaba años de mando. «¿Hay alguna señal de prohibido aparcar que no haya visto? Parece que esta es una calle pública». Su serenidad avivó la inseguridad de él. No se suponía que debía interrogarlo. Se suponía que debía estar nerviosa, arrepentida, quizá un poco asustada. Este lugar se usa para la observación policial. Mintió, y las palabras le supieron agrias. «Tiene que mover el vehículo ahora». Ella no se movió. Simplemente ladeó la cabeza ligeramente. Un pequeño, casi imperceptible gesto de curiosidad. «Ya veo».
En ese caso, seguro que tienes una directiva que podrías mostrarme. ¿Algún aviso oficial del departamento que designe este espacio público para uso exclusivo de la policía? Estaba perdiendo el control. Su lógica, su total falta de intimidación, estaba desmantelando la frágil autoridad a la que se aferraba. Lo hacía sentir pequeño, incompetente. Todos los desaires, todos los fracasos de su vida parecían mirarlo fijamente desde sus ojos tranquilos e impasibles. Vio a su oficial de la Marina que lo reprendía, a la junta de ascensos que lo había ignorado, a la esposa que lo había abandonado. «Escucha», gruñó, acercándose un paso más, invadiendo su espacio personal. «No sé quién te crees que eres. Entras en este barrio con tu coche de lujo, pero por aquí haces lo que te dicen. Ustedes no parecen entenderlo. Creen que pueden ir a cualquier parte, hacer lo que quieran». El insulto era velado, pero flotaba en el aire entre ellos, denso y venenoso. «Ustedes». La expresión de la mujer no cambió, pero Thorne sintió un cambio en la atmósfera. El aire se volvió más frío, más pesado. Fue como si un interruptor se hubiera activado en su interior, pasando de la observación pasiva a la evaluación activa de la amenaza. Aún así, no dijo nada. Y ese silencio fue el insulto final. Fue una declaración de que él no merecía una respuesta, de que no era nada. La niebla roja cubrió la visión de Thorne. Vio el faro del Audi, una compleja máquina de hermosa ingeniería. Era perfecto, intachable, un símbolo de su mundo. Con un rugido gutural de pura frustración, se quitó la porra del cinturón. No pensó, simplemente actuó. La porra se balanceó en un arco brutal, y con un crujido espantoso, impactó contra el faro. Plástico y vidrio explotaron, deslizándose por el asfalto prístino. El sonido resonó en la quietud sobrenatural de la calle suburbana. Un acto de violencia impactante, en un mundo de paz y orden. Thorne permaneció de pie, jadeando, con la porra colgando de la mano. Una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro. Lo había logrado. Había dejado su huella. Había roto un poco su pequeño mundo perfecto. La había puesto en su lugar. Levantó la vista, esperando ver lágrimas, oír un grito, ver finalmente el miedo que anhelaba. No vio nada. La coronel Anaya Sharma simplemente miró los restos destrozados de su faro, y luego lo miró a él. Su rostro estaba total, absolutamente, aterradoramente tranquilo. Acababa de iniciar una guerra, y era el único en la lucha que no lo sabía. El silencio que siguió al estallido del faro fue más profundo que el propio ruido. Se extendía tenso y pesado en el aire húmedo de Virginia. Para Richard Thorne, la adrenalina de su acto violento comenzó a convertirse en una vaga sensación de inquietud. La reacción de la mujer, o la falta de ella, fue completamente errónea. Había esperado histeria, una llamada de pánico al 911, tal vez incluso un intento feudal de arremeter contra él. En cambio, se quedó inmóvil como una estatua. Su mirada pasando del faro destrozado a la porra que él sostenía en la mano y finalmente de vuelta a su rostro. Este era el mundo de Anaya Sharma, en el caótico corazón de un tiroteo en Afganistán, o durante una tensa negociación de rehenes en un rincón olvidado del mundo. El pánico era un lujo que no se podía permitir. La emoción era una desventaja. El primer paso siempre era el mismo: evaluar la amenaza. Un agente de policía local inestable, hombre, caucásico, de aproximadamente 100 kilos, visiblemente agitado, armado con una pistola estándar y una porra. Daños materiales, un faro de vehículo, entorno no crítico. Calle tranquila en una zona residencial. Posibles testigos en las casas circundantes. Su ritmo cardíaco, que apenas había aumentado, se mantuvo estable como un metrónomo. Para ella, el agente Thorne no era una figura de autoridad. Era una variable insegura, un problema táctico que debía resolverse con la máxima eficiencia y el mínimo daño colateral. Parecía tener un día difícil. «Oficial», dijo, y su voz
aún increíblemente tranquila, atravesó la tensión. No era una pregunta ni una acusación. Era una observación simple y directa, con el aire desapasionado de un psicólogo que diagnostica a un paciente. El comentario dejó a Thorne perplejo. Era tan distinto de lo que había anticipado, que le costó procesarlo. ¿Viste lo que hice?, balbuceó, desinflándose su bravuconería como un pinchazo. Sí, respondió ella, alejándose deliberadamente de su coche, creando un espacio reaccionario más seguro. Cometiste un delito, destrucción de propiedad privada. Y basándome en sus comentarios anteriores, creo que un fiscal podría argumentar con convicción que también se trata de un delito de odio. Ella pronunció las palabras delito y Tani delito de odio, sin más emoción que si estuviera leyendo la lista de la compra. Esta disección clínica de sus acciones, desprovista de todo contexto emocional, lo desconcertó más que cualquier discusión a gritos. Se sintió como un insecto bajo el microscopio. Intentó recuperarse para reafirmar el dominio que sentía que le correspondía por derecho propio. Tú eres el que estacionó ilegalmente. Estabas desobedeciendo la orden legal de un policía. Anaya arqueó una ceja perfectamente delineada. La orden de desalojar un espacio de estacionamiento público que no tienes autoridad legal para reclamar como tuyo. Una orden que usted siguió destruyendo mi propiedad y haciendo declaraciones racistas. No creo que esa defensa le sirva de mucho en el tribunal. Agente Thorne miró su placa de identificación, deteniéndose en ella un instante, memorizándola. Usar su nombre fue una maniobra calculada. Le indicó que ella estaba prestando atención, que él ya no era un uniforme anónimo para ella. Sintió una gota de sudor correr por su sien. La rabia triunfante había desaparecido, reemplazada por el frío y creciente temor a las consecuencias. Esta mujer no se comportaba como una víctima, se comportaba como una depredadora. Entonces hizo algo que destrozó la compostura que le quedaba. Metió la mano en su bolso, pero en lugar de una cartera o unas llaves, sacó un teléfono satelital elegante y discreto. No era un celular estándar. Era un equipo para alguien que operaba lejos del alcance de las torres de comunicación convencionales. Thorne no reconoció el modelo, pero sí lo que representaba. Un nivel de importancia y conexión, mucho más allá de esta calle tranquila. No llamó al 911. El sistema de despacho local era algo que él entendía, un sistema del que formaba parte. ¿Una llamada al 911? Habría llamado a sus colegas, a su sargento. Se habría convertido en un asunto interno complicado, uno que probablemente podría manipular para su beneficio. «Un clásico», dijo. Ella dijo que su placa pesaría más que su palabra, pero ignoró todo eso. Su pulgar se movía con soltura sobre el teclado, marcando un número de memoria. Se acercó el teléfono a la oreja, de espaldas a él, aunque no lo apartó de la vista. «Marcus», dijo al teléfono. El nombre se pronunció con una naturalidad familiar. «Estoy en Elm Street, cerca del callejón sin salida. Tenemos un problema con uno de sus agentes». Hubo una pausa. Thorne oyó la débil y frenética voz de un hombre al otro lado. «No, estoy bien», continuó con la voz aún baja y firme. «No, nadie está herido. Uno de tus hombres acaba de golpearme con una porra». Otra pausa. «Sí, se llama Thorne, Richard Thorne». Lo deletreó letra por letra como si dictara una esquela. «Ven aquí, Marcus, y ven solo». Terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolso. La conversación había durado menos de 30 segundos. Cada palabra había sido un duro golpe para Thorne. «Tus oficiales, Marcus, vengan». No había pedido ayuda. Había dado una orden. El miedo en el estómago de Thorne se solidificó como una piedra fría y dura. ¿Quién era Marcus? ¿Un teniente? ¿Un capitán? Buscó frenéticamente en su memoria a algún oficial de alto rango con ese nombre. El sol le calentaba la nuca de forma insoportable. La tranquilidad del vecindario ahora parecía amenazante.
Las ventanas de las casas eran como 100 ojos fijos, todos observándolo, todos juzgándolo. Había querido sentirse como un rey en su pequeño reino. Ahora se sentía como un tonto que acababa de patear un avispero, y podía oír el enjambre acercándose a él. El lejano canto de una sirena comenzó a cortar el aire, pero era una sirena solitaria y autoritaria, no la caballería que podría haber esperado. Era el sonido de un ajuste de cuentas. La sirena pasó de ser un grito lejano a un imponente sonido de ballena antes de apagarse bruscamente. Un momento después, un Ford Explorer negro, el vehículo sin distintivos de un oficial de alto rango, dobló la esquina y se detuvo con un chirrido a pocos metros detrás del coche patrulla de Thorne. La puerta se abrió de golpe y apareció un hombre. Su presencia dominó inmediatamente toda la calle. Era un hombre negro, alto y corpulento, con un uniforme tan arrugado que parecía capaz de cortar vidrio. En el cuello, las águilas plateadas de un coronel. No un coronel. A Thorne se le heló la sangre. Eran las águilas de un jefe de policía. El jefe de policía, Marcus Chararma, ni siquiera miró a la mujer ni a su coche averiado. Sus ojos, ardiendo con una furia fría y contenida, se clavaron directamente en Thorne. Por un instante que se alargó hasta la eternidad, simplemente se quedó allí, con la mandíbula apretada, su mirada despojando a Thorne de toda autoridad, de todo atisbo de dignidad, hasta que se sintió como un recluta en posición de firmes ante el instructor más aterrador del mundo. Thorne, la voz del jefe era un retumbo grave y peligroso, que parecía vibrar en lo más profundo de su ser. Bajo mi autoridad como jefe del departamento de policía de Willow Creek, debe colocar su porra en el capó de su vehículo, luego su arma y luego su placa. Hágalo ahora. No fue una petición. Fue un dolor de magnitud que Thorne no había experimentado desde sus peores días en la infantería de marina. Le temblaban las manos mientras forcejeaba con su cinturón. La pesada porra resonó contra el capó, seguida del peso tranquilizador de su pistola. Desabrocharse la placa fue como arrancarse un trozo de piel. Esta chocó lastimeramente contra el metal. Estaba desarmado, impotente. Solo entonces el jefe Sharma volvió su atención hacia la mujer. La dura máscara de furia en su rostro se disolvió al instante, reemplazada por una mirada de profunda preocupación y exasperación. «Anya», dijo, con una voz ahora cálida y cansada. «¿Estás bien?» «No te tocó». «Estoy bien, Marcus», respondió ella, y su compostura finalmente le permitió esbozar una leve sonrisa. «Solo tuvo un desacuerdo con mi coche. Parece que el coche se perdió». Marcus se pellizcó el puente de la nariz y negó lentamente con la cabeza. «Te dije que me llamaras al llegar. Habría venido». «Iba a ir», dijo. «Solo quería aparcar y relajarme un momento. Ha sido un viaje largo». Thorne observó el intercambio con una incredulidad aturdida. Anya Marcus, la intimidad informal, la abreviatura fraternal, era imposible de malinterpretar. No se trataba de un ciudadano ni de un jefe de policía. Era de la familia. Acababa de asaltar la propiedad de la hermana del jefe. La idea era tan catastrófica que le temblaban las rodillas. Se creía intocable, un rey en su reino. Acababa de descubrir que no era más que un bufón de la corte que había insultado a la reina. Y su hermano, el rey de verdad, acababa de llegar. Marcus volvió la mirada hacia Thorne, y el infierno volvió a sus ojos. Avanzó con paso majestuoso hasta quedar a centímetros de Thorne, obligando al oficial caído en desgracia a estirar el cuello para mirarlo. «¿Tienes alguna idea?», empezó Marcus, bajando la voz hasta convertirse en un susurro aterrador. «¿Qué acabas de hacer? ¿Tienes idea de las fuerzas que acabas de poner en marcha con tu patética rabieta de hombrecillo?» Thorne solo pudo negar con la cabeza, mudo de terror. «No solo rompiste un faro, imbécil monumental», gruñó Marcus. «Asaltaste la propiedad de la coronel Anaya Sharma». El título golpeó a Thorne como un puñetazo. «Coronel». Miró a Anya, viéndola ahora con una nueva perspectiva. La postura rígida,
El aire de mando absoluto, la calma desconcertante bajo presión. Todo se enfocó en la realidad. No solo era rica, era militar de alto rango. Pero Marcus no había terminado. Apenas estaba empezando. Se acercó. Su voz, impregnada de un desprecio venenoso, hizo estremecer a Thorne. ¿Sabes? Las noticias han estado por todas partes con el rescate de rehenes en Yemen durante las últimas 72 horas. Thorne. El rescate del hijo del senador Peterson, de ese complejo terrorista. Una misión que llaman un milagro de planificación y ejecución. Thorne asintió con la cabeza. Claro que lo sabía. Era la noticia principal en todos los canales. Una gran victoria nacional. Bueno, déjame decirte lo que no dicen en las noticias, continuó Marcus, con la voz fría. La persona que planeó toda la operación. La persona que estuvo en la transmisión satelital durante 19 horas seguidas, dirigiendo cada activo, gestionando las negociaciones y dando luz verde final a la brecha que salvó la vida de ese chico. Esa es ella. Señaló con el pulgar a Anya, quien ahora estaba apoyada en el coche de su hermano, observando la situación con un interés analítico y distante. Era la coronel Anaya Sharma, comandante de la Fuerza de Acción Directa más clasificada del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, mientras tú estabas sentado aquí, sumido en tu mediocridad. Furioso por un lugar de estacionamiento, ella comandaba a los soldados más peligrosos y de élite del mundo. Bueno, voy a hacerte una pregunta, dijo Marcus, oficial Thorne, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. ¿Qué demonios has estado haciendo con tu vida? El mundo se tambaleó bajo los pies de Thorne. La vergüenza era algo físico, un peso aplastante que le doblaba las rodillas. Todo su resentimiento, su sentido de injusticia, su creencia de que el mundo lo había agraviado se evaporaron, reemplazados por la cruda y humillante verdad de su propia insignificancia. No era un guerrero agraviado, era un idiota mezquino y violento que acababa de atacar a un auténtico héroe estadounidense por un lugar de estacionamiento. Cayó de rodillas sobre el asfalto caliente, la superficie áspera, hundiéndose en sus pantalones, y el único sonido que pudo emitir fue un sollozo ahogado y patético. Mientras Richard Thorne se arrodillaba en el pavimento, su mundo se redujo a una confusión de vergüenza y asfalto caliente. Un nuevo sonido irrumpió en su infierno privado. Era el ronroneo de un motor potente, tan silencioso y refinado, que era casi subliminal. Levantó la vista con ojos llorosos y vio una Chevrolet Suburban negra, de esas con ventanas tintadas tan oscuras que parecían obsidiana pulida, que se detenía silenciosamente detrás del vehículo del jefe. No tenía marcas ni insignias oficiales, pero irradiaba más autoridad que toda una flota de patrullas. Las puertas delantera y trasera se abrieron en perfecta sincronía. 2 hombres bajaron. No eran policías, no eran federales con trajes arrugados. Eran algo completamente distinto. Ambos vestían trajes oscuros, impecablemente confeccionados, pero sus movimientos eran precisos y concisos. La fluida gracia de hombres que vivían y respiraban la preparación táctica. Sus ojos, ocultos tras gafas de sol oscuras, escudriñaban toda la zona. Tejados, ventanas y esquinas en un solo y continuo barrido. Registraron a Thorne de rodillas y al jefe Sharma de pie junto a él, pero su enfoque, su única razón de ser, estaba en una sola persona. Uno de los hombres caminó directamente hacia Anaya. «¿Connell, estás a salvo?», preguntó con voz grave, profesional y monótona. «Estoy a salvo, David», respondió Anaya con un tono tan sereno como si estuviera comentando el tiempo. La situación está bajo control. El otro agente, que había ocupado una discreta posición de vigilancia cerca de la parte trasera del Suburban, levantó un pequeño dispositivo. Era una cámara digital profesional de alta definición, mucho más avanzada que cualquier otra entregada al Davos CPD. «Señora», dijo el segundo agente, con la voz igualmente desprovista de emoción. «Tenemos toda la interacción grabada en resolución 4K, desde el momento en que salió del vehículo. El audio es nítido gracias al micrófono direccional,
Hemos documentado su agresión verbal inicial, la destrucción de la propiedad y todas las declaraciones posteriores. Thorne sintió que se le escapaba el último aliento. Estaba tan consumido por su propia ira mezquina, tan concentrado en la mujer que tenía delante, que había estado completamente ciego. Era un observador experto, un policía, un marine. Debería haberlos visto. Debería haberlos sentido. El hecho de que no lo hubiera sentido era lo más aterrador de todo. Estos hombres eran fantasmas. Habían estado observando todo el tiempo. Un tribunal silencioso e invisible, que registraba cada palabra condenatoria, cada acto criminal. La calma inquebrantable de Anaya, de repente adquirió un nuevo y aterrador sentido. No era solo el resultado de su entrenamiento y fortaleza mental. Era la confianza absoluta de una reina que sabía que su guardia aptoriana siempre estaba ahí, oculta en las sombras, lista para actuar. Nunca había estado en peligro. Nunca había estado sola. Él era el único en el encuentro que se había sentido verdaderamente vulnerable. El primer agente, David, dio medio paso al frente y su mirada finalmente se posó en Thorne. Incluso a través de los cristales oscuros de sus gafas de sol, Thorne percibía el peso de su mirada. Era una evaluación fría y profesional. La mirada que un lobo le lanzaría a un conejo atrapado en una trampa. «Kernel», dijo David con voz monótona. Según su protocolo de seguridad, cualquier persona que demuestre hostilidad manifiesta o represente una amenaza potencial está sujeta a una investigación exhaustiva de antecedentes por parte de nuestra división de inteligencia. ¿Procedemos? La mente de Thorne daba vueltas. Una división de inteligencia. No los asuntos internos de la policía local, sino algo mucho más profundo, mucho más invasivo. Investigarían su baja deshonrosa de la infantería de marina, su divorcio problemático, sus registros financieros, cada denuncia presentada en su contra, cada rincón oscuro de su vida. Desenterrarían cada secreto y lo revelarían. El video fue suficiente para acabar con su carrera y enviarlo a la cárcel. Una investigación exhaustiva de antecedentes por parte de estos hombres acabaría con su vida tal como la conocía. El peso aplastante de su error finalmente recayó sobre él. No solo había enfadado a una mujer, había tropezado con un cable conectado a las partes más profundas y letales del aparato de seguridad nacional. «¡No!», graznó Thorne, con la palabra saliendo de su garganta enrojecida. Se abalanzó sobre sus rodillas, deteniéndose a los pies del jefe de policía. Pero sus ojos desesperados y suplicantes estaban fijos en Anaya. «Por favor, no. Lo siento. Dios, lo siento mucho». Las palabras salieron de él en un torrente patético e incoherente. «Pagaré el coche. Pagaré todo». Renuncio. Me voy de la ciudad. «Por favor, coronel. Señora, por favor, no me arruine la vida». El hombre que se había alzado con tanta altivez y orgullo apenas minutos antes, el autoproclamado rey de Elm Street, ahora era un desastre destrozado y de gravilla. Ya no rogaba por su trabajo, rogaba por su futuro, por su propia identidad. El jefe Marcus Chararma miró al hombre a sus pies con evidente disgusto. Había visto a delincuentes y malhechores mendigar antes, pero había algo particularmente patético en verlo de uno de sus propios oficiales. Miró a su hermana, su expresión era una mezcla de ira por la situación y deferencia hacia ella. Esto ya no era un asunto policial. Había escalado mucho más allá de su jurisdicción. La decisión de qué hacer a continuación, si mostrar clemencia o dejar que la justicia siguiera su curso brutal, recaía enteramente en la mujer tranquila y silenciosa, a quien Thorne había subestimado tan gravemente. Anaya Sharma tenía su vida entera en la palma de su mano. Anaya miró al oficial que lloraba, con una expresión tan indescifrable como un lago plácido. No había ira en sus ojos, ni satisfacción, ni compasión. Solo había una quietud profunda y silenciosa. Ella procesó su desesperada y complacida información del campo de batalla como puntos a considerar en un cálculo estratégico más amplio. Su disculpa era una táctica de autopreservación.
Su oferta de renuncia, una moneda de cambio. Thorne, intuyendo una pequeña posibilidad en su silencio, insistió en su apuesta desesperada. $10,000, soltó, una cifra que le pareció imposible. Puedo conseguir un préstamo, $10,000 por los daños, por su tiempo, por lo que sea. Pero por favor, no presenten cargos, no dejen que lo hagan. Señaló vagamente a los dos agentes con cara de piedra. Me voy. Nunca volverás a verme. Lo juro por mi vida. Marcus se burló. ¿Crees que puedes comprar tu salida de esto? Agrediste a un oficial superior de las Fuerzas Armadas estadounidenses y cometiste un posible crimen de odio. Marcus, dijo Anaya, con su voz cortando la ira de su hermano. Era suave, pero con una autoridad innegable que lo silenció al instante. Dio un paso hacia Thorne, quien se estremeció como si esperara un golpe. Podía destruirlo. Con un solo gesto, podía desatar una tormenta legal y burocrática que lo despojaría de su carrera, su pensión y su libertad. La prueba del video era irrefutable. Su hermano, el jefe de policía, era el testigo principal. Su propio testimonio sería inquebrantable. Sería justo. Sería lo que él merecía. Pero pensó más allá de la satisfacción inmediata de la venganza. Imaginó el circo mediático que estallaría. Policías locales atacando racista a un héroe de guerra secreto. Se convertiría en una tormenta política. Su rostro, que había mantenido oculto durante toda su carrera, aparecería en todos los canales de noticias. Su mando, su unidad, su trabajo, todo lo cual prosperaba en la sombra, quedaría expuesto a una indeseada atención. Y sería una mancha en el departamento de su hermano, una pesadilla política que él tendría que afrontar, sin importar cuán justificadas fueran sus acciones. A veces, la victoria más clara era la que se lograba discretamente. Estas son las condiciones, declaró con voz fría y precisa como el acero quirúrgico. Thorne levantó la vista, con los ojos abiertos y una esperanza desesperada y patética. Primero, irás a la comisaría y redactarás tu renuncia, con efecto inmediato, alegando motivos personales. Mi hermano te verá hacerlo. Segundo, los $10,000 se transferirán a una organización benéfica de mi elección mañana a las 9 CTCM. Te daré los detalles. La aseguradora del departamento reparará mi auto. En tercer lugar, y lo más importante, hizo una pausa, dejando que el peso de su condición final se asentara. Este video no se presentará como prueba en un proceso penal. Sin embargo, una copia se guardará en la oficina de mi hermano. Otra quedará en manos de mi equipo de seguridad. Si alguna vez intenta volver a usar una placa en cualquier estado, en cualquier puesto, desde policía de centro comercial hasta sheriff, este video se enviará a su empleador. Si alguna vez oigo tu nombre relacionado con otro incidente de esta naturaleza, lo haré público. Tu carrera en la policía ha terminado para siempre. ¿Entiendes? No fue un indulto. Fue una cadena perpetua en el anonimato, impuesta por la amenaza perpetua de una destrucción mutua asegurada. Thorne sintió furioso, con lágrimas de alivio y humillación corriendo por su rostro. Sí, señora. Lo entiendo. Gracias. Gracias. Anaya hizo un breve gesto a su equipo de seguridad. Se acabó. Sin decir nada más, David y el otro agente volvieron a subir a la camioneta, cerrándose las puertas con un golpe seco y definitivo. El vehículo arrancó tan silenciosamente como había llegado, desapareciendo por la esquina. En realidad, nunca habían estado allí. Marcus ayudó a Thorne, que aún temblaba, a ponerse de pie. Sube a tu coche, conduce hasta la estación. Ni se te ocurra correr. Thorne se alejó tambaleándose. Destrozado. Su breve y desastroso reinado como rey de Elm Street había terminado. Anaya y Marcus se quedaron solos en la tranquila calle. El silencio solo lo rompía el canto de las cigarras. Los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos naranjas y morados. Anaya se acercó a su coche y recogió con cuidado un gran trozo del faro roto, dándole vueltas al plástico fracturado entre los dedos. Un trozo de algo perfecto.
ahora destrozado por un momento de furia sin sentido. Más tarde esa noche, se sentaron en la cálida y silenciosa cocina de la casa de Marcus. El aroma a manzanilla recién hecha llenaba el aire. Marcus no había dejado de pasearse, aún vibrando con furia protectora por su hermana. Anaya, sin embargo, era la viva imagen de la tranquilidad, sorbiendo su té como si lo ocurrido esa tarde no fuera más que un pequeño retraso en el tráfico. «Todavía no puedo creerlo, Ana», dijo Marcus, dejándose caer finalmente en una silla frente a ella. «¡Qué audacia, qué pura estupidez racista!». Anaya dio un sorbo lento y pausado a su taza, con la mirada pensativa. La dejó con cuidado sobre el plato. «Bueno», dijo, con un atisbo de sonrisa en los labios, «al menos mis vacaciones tuvieron algo de emoción». Al final, la justicia no se encontró en el frío y formal ambiente de un tribunal. No fue pronunciado por el mazo de un juez ni por el veredicto de un jurado. Fue pronunciado en una soleada calle suburbana, rápido y absoluto, mediante la serena autoridad de una mujer que comprendió que el verdadero poder no reside en el ruido que haces, sino en el silencio que impones. Richard Thorne no fue derrotado por un arma ni por un argumento legal. Fue completamente desmantelado por el peso inamovible de una vida vivida con honor, propósito y disciplina al enfrentarse a la vacuidad de la suya. Anaya Sharma no necesitaba alzar la voz. No necesitaba recurrir a la violencia ni a las amenazas. Su sola presencia, su historia y la silenciosa competencia que irradiaba bastaban para doblegar a un abusador. Su decisión de mostrar una compasión calculada no era señal de debilidad, sino de fortaleza suprema. Comprendía que algunos hombres no necesitan ser convertidos en mártires o prisioneros. Simplemente necesitan que se les muestre su propia insignificancia y luego ser borrados del tablero, abandonados a vivir con el fantasma del hombre que pudieron haber sido. El faro destrozado podría ser reemplazado, pero la lección que Thorne aprendió ese día lo acompañaría para siempre. Es un poderoso recordatorio de que los guerreros más formidables suelen ser los que nunca se ven venir, y que una voz serena puede ser más devastadora que cualquier arma. ¿Qué opinas de la decisión de Anaya? ¿Fue acertado manejarlo en privado o debería haber presentado cargos y dejar que el sistema siguiera su curso? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que la fuerza silenciosa de alguien cambió por completo la dinámica de una confrontación? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.